Capítulo 1. El vals final. El baile de la cosecha en Chipping. Dean había sido, durante los últimos 72 años, un acontecimiento muy esperado, no porque fuera grandioso, o brillante, o particularmente moderno, sino porque no lo era. Se trataba más bien de una tradición firme en un mundo propenso a cambios incómodos. Celebrado en el salón del pueblo, con sus vigas adornadas con banderines y su suelo de roble pulido, el baile se centraba tanto en las apariencias como en el baile. La rivalidad refinada floreció junto al ponche de clarete. Viejas enemistades quedaron sepultadas bajo capas de formal cortesía para resurgir un año después como azafranes en primavera. La señorita Marple, que había asistido a más bailes de la cosecha en su vida de los que podía contar, estaba sentada en una mesa cerca de la pared del fondo, con una taza de té tibio en una mano y una sonrisa divertida en los labios. Esa noche no bailaba. Rara vez lo hacía últimamente, pero observaba con placer cómo los jóvenes giraban por la pista. Sus ojos seguían el elegante movimiento de las faldas y algún que otro paso en falso con una mirada cómplice. Eran, decía a menudo, las pausas del baile, esas incómodas vacilaciones, las miradas intercambiadas entre las parejas, lo que lo decía todo. Al otro lado de la sala, el señor Howard Boxley, el hijo recientemente retornado del difunto concejal Boxley, estaba haciendo girar a la señorita Ruby Featherstone, la sobrina del vicario, con un entusiasmo más propio de un ejercicio militar que de un foxtrot. Ruby, por su parte, estaba sonrojada y riendo, su cabello castaño rojizo recogido en un arreglo desafiante, que parecía listo para colapsar en cualquier momento. Hubo rumores, por supuesto, sobre la herencia de Howard, su estancia en el extranjero, su repentino regreso, y aún más sobre el momento de su compromiso con Ruby, apenas 3 meses después de haber regresado a Chipping con el anillo de sello de su padre y una figura notablemente más delgada. Los susurros eran el segundo idioma del pueblo, la música pasó de animada a lírica, y las parejas se reorganizaron. El vals final había comenzado. Mientras Ruby y Howard regresaban a la pista, sucedió algo extraño. Howard se detuvo al borde, hizo una ligera mueca y se llevó la mano al pecho. La señorita Marple lo notó de inmediato, no la mueca en sí, sino el cambio en la expresión de Ruby. No preocupación, no confusión, culpa. Pero el momento pasó. Howard sonrió, la tranquilizó y se unieron al baile una vez más. No fue hasta que la última nota del vals se desvaneció y Howard se tambaleó repentinamente hacia atrás que la habitación quedó en silencio. Se desplomó justo delante de la mesa de refrigerios, con una mano extendida y los ojos muy abiertos. Por un momento, nadie se movió. Entonces se escuchó un grito de la señora Lovelace, que una vez se había desmayado al ver un plátano magullado. «¡Está muerto!», se lamentó, aferrándose a sus perlas como si pudieran ofrecerle consuelo. Fue el doctor Lambert, llamado desde la ponchera, quien minutos después lo confirmó. Howard Boxley estaba completamente ido. «No tiene pulso», murmuró mientras Leden subía el cuello. Quizás le falló el corazón, aunque sería bastante inesperado en un hombre de su edad. Aún no ha cumplido los 40, pero estaba bailando, dijo alguien. Se estaba riendo, añadió otro. Estaba bebiendo, dijo la señora Grindle con tono cortante. Ese ponche horrible, Dios sabe qué lleva. Mientras los murmullos aumentaban y los focos de alarma se extendían por la reunión, la señorita Marple permaneció donde estaba sentada, recorriendo con la mirada la sala con calma. Había visto suficientes bailes de la cosecha para reconocer cuando algo no cuadraba. No solo el trágico colapso, sino las reacciones, los silencios, el ritmo. Ella se quedó de pie en silencio y caminó hacia la mesa de refrigerios, ahora abandonada por todos excepto por un sorprendido joven policía llamado Hargreaves. «No toques nada todavía», dijo suavemente,
Mientras tomaba el cucharón de plata del ponche con un pañuelo, el agente pareció sobresaltado. «Señorita Marple, solo una anciana que ha visto muchísimos salones de pueblo, querida, y que sabe que la clave de un misterio a menudo reposa tranquilamente, enfriándose junto a los sándwiches». Cuando el inspector Cray llegó de Basingstoke, los aldeanos prácticamente habían reorganizado los hechos a su gusto. «De corazón, sin duda», dijo la señora Lovelace con autoridad. «Una condición trágica, es hereditaria sin duda». «O la tensión de los negocios en el extranjero», especuló el señor Peach. «Tengo entendido que es una vida estresante». La señorita Marple, sentada una vez más con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre su regazo, bebió un sorbo de té, ahora frío, y esperó. Cray, un hombre compacto, de bigote bien recortado y con un aire permanente de escepticismo profesional, observó el cuerpo con mesurado desinterés. «¿Dice que se desplomó a mitad del vals?» «Fin, en realidad», dijo la señorita Marple amablemente. Justo cuando la música paraba, Cray se giró. «¿Y tú eres, Jane Marple? Ah, ¿eres de St. Mary Mead, no?» «Sí. Estoy visitando a mi prima Margaret. Insistió en que asistiera». «Ya, veo». Cray anotó algo. «¿Notaste algo inusual?» La señorita Marple sonrió amablemente. Solo que el señor Bugsley parecía indispuesto justo antes de volver a la pista de baile. Se tocó el pecho. Y su prometida, la señorita Featherstone, pareció alarmarse un momento. Cray asintió, pero parecía no estar interesado en los detalles sutiles. «Bueno, el doctor Lambert cree que podría haber sido algo cardíaco, pero necesitamos confirmación. He solicitado un patólogo». La señorita Marple se levantó y se alisó el chal. «Por supuesto, inspector, pero sospecho que encontrará algo menos natural en la raíz de esta tragedia. ¿Y eso por qué?» La señorita Marple echó un vistazo al ponchera, casi intacto. «Porque el vals final no fue lo único cuidadosamente coreografiado esta noche». Se volvió hacia la multitud reunida, hacia Ruby Featherstone, que estaba pálida y temblorosa cerca de la puerta con los ojos fijos no en el cuerpo de Howard, sino en el vaso que había estado sosteniendo justo antes de desplomarse. Capítulo 2. La aldea reacciona por la mañana. La conmoción del baile de la cosecha se había transformado, silenciosa y eficientemente, en un auténtico melodrama pueblerino. Ni siquiera se habían bajado los banderines de las vigas del salón cuando las habladurías locales empezaron a hablar como persianas en medio de un vendaval. La señorita Marple, siempre madrugadora, ya estaba sentada a la mesa del desayuno, en la cabaña de su prima Margaret en Ashgrove Lane, untando mermelada en su tostada con la precisión de quien mide el tiempo en cucharaditas y matices. «Pobre Ruby», decía Margaret, sirviéndose una segunda taza de té. «Imagínate, su prometido desplomándose muerto en medio de un vals, y todo el pueblo mirando, solo el escándalo». La señorita Marple removió su té pensativa. «La gente suele temer más al escándalo que al dolor», Margaret suspiró. «Bueno, anoche no parecía una mujer afligida, ¿verdad? Pálida como la tiza, pero sin una sola lágrima». «No todo el mundo llora en público», murmuró la señorita Marple, pero Margaret, como el resto de Chipping-Dean, ya había hecho su diagnóstico. «Nunca me cayó bien Howard», añadió tras una pausa. «Demasiado superficial, demasiado experto, y volviendo de Brasil, nada menos, sin ninguna explicación de lo que llevaba haciendo allí 5 años. Todo me parece un poco raro». La señorita Marple no discrepaba, aunque le resultaba curioso lo rápido que la gente podía volverse desagradable póstumamente. Howard Boxley había sido la estrella del pueblo apenas una semana antes, elegante, bien vestido, donante caritativo para el nuevo fondo del tejado de la biblioteca. Pero ahora la sospecha se aferraba a su memoria como lana húmeda. Más tarde esa mañana, la señorita Marple entró en el pueblo. La cola del carnicero era más larga de lo habitual, no por el descuento en el cordero, sino porque ofrecía el mejor punto de observación
para especular entre susurros. «Apuesto a que lo envenenó», susurró la señora Canfield, una mujer conocida por sus asados demasiado hechos y sus teorías poco elaboradas. La joven Ruby. Mírala, el pelo rojo siempre significa mal genio. «Me pareció que estaba sorprendida», dijo la señorita Jennings, la maestra jubilada. «Y él se agarraba el pecho. Podría haber sido el corazón». La señora Canfield resopló. «¡Qué lástima! Claro que sí, había algo en ese ponche». No pasó mucho tiempo hasta que la atención se centró, como inevitablemente ocurrió, en el propio ponchera. La señorita Marple hizo una cortés visita a la sacristía de la iglesia, donde el reverendo Copley revisaba el recuento de donaciones del evento. La recibió con cierta preocupación y algo de vergüenza. «Debo decir, Jane, que nunca imaginé que el baile de la cosecha terminaría con algo más dramático que un postre derramado». «Yo tampoco», dijo la señorita Marple amablemente, «pero la tragedia suele ignorar los calendarios». Le ofreció asiento y juntó las manos. «Espero que este asunto del pobre Howard no arruine el nombre de Ruby. La gente se apresura a poner límites donde no los hay». La señorita Marple arqueó una ceja. «¿Crees que hay que poner un límite?» El vicario dudó. «Bueno, no, la verdad es que no, pero sí noté que no estaban precisamente, ¿cómo decirlo?, armoniosos en la pista de baile. Estaba más atento a la viuda Penhaligon que a su prometida. Si quieres saber mi opinión». «Ah», dijo la señorita Marple con interés. Y observó cómo reaccionó la señorita Featherstone. «Frío», dijo tras una pausa, impasible. «Pero podría ser un shock, ¿no?» En efecto, esa tarde añadió más leña al fuego del pueblo. El informe preliminar del inspector Cray sugería que la autopsia había revelado rastros de digitalis, un extracto tóxico de la dedalera, conocido por interferir con el ritmo cardíaco. No, es suficiente para ser concluyente, pero suficiente para levantar una ceja. Y en Chipping Dean, las cejas levantadas tuvieron la fuerza de una citación. «Es un veneno para el corazón, te lo aseguro», dijo la señora Grindle, agarrando su cesta de tejer como si fuera un arma. «¿Cultivamos dedaleras en el cementerio?» Cualquiera podría haberlas conseguido. Howard se bebió el ponche, añadió la señorita Jennings, y una docena más. Si estaba envenenado, ¿por qué nadie más enfermó? Quizás otro vaso, especuló la joven Lily Wright, asomándose por encima del hombro de su madre en la panadería. Podría haber pedido que le sirvieran el suyo aparte, lo que implica, por supuesto, es que alguien había preparado su vaso con antelación. La lista de sospechosos se hacía más larga cada hora. Algunos señalaron a Ruby, alegando celos y orgullo. Otros susurraban sobre la señora Penhaligon, la viuda de ojos como carbón afilado, conocida por hablar con fluidez y coquetear, y que recientemente había regresado al pueblo después de la muerte de su tercer marido. Otros más alzaron una ceja al ver a Edgar Trent, el amigo de la infancia de Howard, que había estado inusualmente callado desde el baile, y curiosamente se había marchado justo antes de que llegara la policía. Pero la señorita Marple no dijo nada. Simplemente escuchó. Esa tarde, la propia Ruby Featherstone llegó a la cabaña de Margaret sin anunciarse, pálida y temblorosa. «No sabía dónde más ir», dijo con la voz tensa como un hilo. «Todos me miran, señorita Marple, como si le hubiera dado arsénico con mi carnet de baile». Margaret le ofreció un chal y una taza de té de manzanilla, pero fue la señorita Marple quien la condujo al salón. «Siéntate conmigo, cariño», dijo con dulzura. «Dime qué te preocupa». «No, sé qué pasa», susurró Ruby. «Howard estuvo muy raro esa noche. No paraba de mirar su reloj, no quería ni tocar los sándwiches. Y cuando le pregunté si estaba nervioso por el baile, se rió y dijo, «Si lo supieras». Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron. «¿Parecía asustado?» Ruby asintió lentamente. «Sí, pensé que iba a terminar. Conmigo, quiero decir. Había estado distante toda la semana.
¿Discutió con alguien esa noche? Una pausa. Señora Penhaligon, dijo. Brevemente. Los vi cerca de las puertas laterales. Dijo algo. Brusco. Se puso rojo, luego blanco. Pero cuando le pregunté, dijo que no era nada. La señorita Marple le tomó la mano suavemente. Ruby, querida, debes contarle estas cosas al inspector. Lo intenté, apenas me escuchó. No soy lo suficientemente importante. La voz de la señorita Marple era suave, pero firme. Entonces les haremos escuchar. Cuando Ruby se marchó, la señorita Marple se sentó una vez más junto al fuego, con los dedos unidos en señal de pensamiento. Howard Buxley había muerto en una pista de baile llena de gente, pero lo que realmente lo mató había comenzado antes del vals final, con un vaso, una mirada y un secreto que alguien no quería revelar. Capítulo 3. Investigación temprana era, la típica mañana de otoño que se veía fresca desde la ventana, pero que se pegaba a los huesos al salir. La niebla se cernía sobre el verde y dibujaba siluetas de chimeneas y bicicletas. En Chipping-Dean, la mayoría seguía hablando de la tragedia, pero el tono había cambiado, menos jadeos, más teoría. La señorita Marple, envuelta en un abrigo de tweed oscuro y un modesto gorro de lana, había decidido que era hora de hacer preguntas. No preguntas directas, por supuesto. En su experiencia, las preguntas directas ponían a la gente en guardia. No, las verdaderas respuestas llegaban cuando la gente creía estar hablando de algo completamente distinto. Comenzó en el lugar donde, literalmente, todo se había derrumbado. El salón del pueblo estaba sin llave y el conserje, el señor Pottles, seguía barriendo las hojas secas de la escalera de entrada. Había sido el encargado de los faroles y los banderines durante el baile, y era conocido por dos cosas: su sordera de un oído y su tendencia a quedarse tras las puertas cerradas. «Buenos días, señor Pottles», saludó alegremente la señorita Marple. Se enderezó y sonrió radiante. «Señorita Marple, ¿qué la trae por aquí? ¿Planea otra noche de poesía parroquial?» «No exactamente», respondió con una risita. «Esperaba que me ayudaras a reconstruir una pequeña cronología sobre el baile de la cosecha. Estabas trabajando en la puerta, ¿verdad?» De principio a fin. No se perdió ni un segundo. Ella sonrió. «Entonces quizás viste a Howard Buxley entrar con Ruby?» «Ah, sí, a las 7:15. Justo cuando empezó la segunda melodía. Llegaban tarde y todos lo notaron, pero iban de gala los dos. Parecía normal, relajado». El señor Pottles se frotó la barbilla. Diría que estaba nervioso. Miró por encima del hombro 2 veces antes de entrar. Derramó medio vaso de limonada en su zapato antes de siquiera llegar al suelo. ¿Y alguien más llegó tarde?, parpadeó. «Ahora que lo mencionas, sí, señora Penhaligon, casi 40 minutos después del primer baile». «¿Y dónde se sentó?» «Casi al fondo, sola casi toda la noche. No bailó hasta la mitad del programa. ¿Se bebió el ponche?» «Oh, no, trajo su propia petaca», dijo el señor Pottles riendo. «Dijo que confiaba más en su ginebra que en la receta del vicario». Los ojos de la señorita Marple brillaron. «¿Habló con el señor Buxley?» «Al menos 2 veces. Una vez fuera, de la puerta lateral. Los vi por la ventana de guillotina cuando fui a buscar la cuerda del banderín. Parecía una pelea, si quieres saber mi opinión». ¿Tocó ella su vaso en algún momento? El señor Pottles hizo una pausa. «No puedo asegurarlo, pero ella estaba rondando la mesa de refrigerios cuando la música se detuvo». La señorita Marple asintió lentamente. «Gracias, señor Pottles. Ha sido de gran ayuda». Cuando se dio la vuelta para irse, notó un pequeño objeto escondido debajo del zócalo cerca de la mesa de ponche. Una servilleta arrugada, ligeramente manchada de rosa. Lo recogió con un pañuelo y lo olió. ¿Clavo quizá? ¿Algo fuerte? Definitivamente no era ponche. Lo dobló, lo metió en un paño aparte y lo guardó en su bolso. Su siguiente parada fue la Cuchara Dorada, la tetería del pueblo y centro neurálgico de los chismes.
La señorita Grindle, quien la regentaba con un aire de vigilancia imperial, recibió a la señorita Marple con una ceja levantada y una sonrisa cómplice. —¿Estás investigando? —preguntó sirviendo una delicada taza de Assam. —Solo me estoy poniendo al día —respondió la señorita Marple, acomodándose. —Han pasado tantas cosas tan rápido. —Ah, ¿y cómo? El pobre chico, muerto antes del postre, y esa chica, Ruby, todavía pavoneándose como si nada. ¿Crees que tenía motivos para desagradarle el señor Boxley? La señorita Grindle resopló. No era ella con quien se reunía en el cementerio cada 2 jueves. La señorita Marple parpadeó. —¿Ah? Señora Penhaligon, yo mismo los pillé una vez mientras cerraba la sacristía. Parecía una charla bastante íntima. —¿Y qué hay del señor Trent? —preguntó la señorita Marple. —¿El amigo de Howard? La señorita Grindle frunció los labios. Ha estado escaso. Oí que se queda con su primo en Bexhill. Pero si me preguntas, estaba resentido. Crecí con Howard, lo vi aparecer y acaparar toda la atención, incluso, dicen algunos, la atención de cierta viuda. La señorita Marple dio un sorbo a su té, y el ponche lo hizo el mismísimo reverendo Copley, como siempre. Pero la señora Penhaligon lo olió y dijo que prefería beber agua de lluvia. Siempre trae su cantimplora. La señorita Marple notó que alguien había mencionado ese frasco 2 veces. Esa tarde, la señorita Marple solicitó hablar con el inspector Cray, quien, para su crédito, ya había ordenado los resultados del laboratorio en la servilleta que ella le había proporcionado. —Digital —confirmó, agitando la nota—, y no de las comunes, sino concentradas. —Lo cual sugiere intención —dijo la señorita Marple, en voz baja—. Pero no cualquiera sabría la dosis adecuada. Cray frunció el ceño. —Seguimos reduciendo la lista de sospechosos. Ruby tiene un motivo, pero no los medios claros. Penhaligon tuvo acceso. Trent tuvo tiempo y se fue temprano. Y ahora todo el pueblo cree que el ponche está maldito. —Ingenioso, ¿verdad? —reflexionó la señorita Marple. Si alguien envenena una sola copa en una fiesta, sería más. Seguro sospechar de todo el vaso. Distraer la atención de la especificidad del crimen. Cray frunció aún más el ceño. —¿Crees que fue algo personal? —Creo —dijo la señorita Marple con suavidad—, que alguien quería asegurarse de que Howard Boxley no volviera a hablar nunca más. Más tarde esa noche, mientras cuidaba su rosal, la señorita Marple recibió una visita inesperada. La señora Penhaligon estaba en la puerta, vestida con un abrigo oscuro y con un pañuelo de seda alrededor del cuello. —Me han dicho que has estado preguntando por mí —dijo con calma. —Solo por preocupación —respondió la señorita Marple. —¿Tuviste una conversación con Howard Boxley la noche del baile? —Tuvimos un desacuerdo —dijo rotundamente. Él prometió resolverlo en privado. No lo hizo. —¿Qué clase de acuerdo? Ella dudó. —Me debía dinero de una inversión conjunta en el extranjero. Dijo que me pagaría discretamente antes de fin de mes. Y en lugar de eso, se comprometió con Ruby Featherstone. Los labios de la señora Penhaligon se curvaron ligeramente. Un niño jugando a disfrazarse. La señorita Marple ladeó la cabeza. Y si tuviera motivos para creer que estaba mintiendo otra vez sobre el dinero, el relicario o el romance, ¿qué haría entonces? Una pausa. Lo habría gestionado como siempre, dijo, con dignidad y ginebra. Esa noche la señorita Marple hizo una última anotación en su cuaderno. Un baile, una bebida, una promesa rota y una persona que sabía exactamente cuándo pararía la música. Capítulo 4. Primeros sospechosos. La mañana siguiente los susurros habían crecido lo suficiente como para resonar a través de puertas cerradas. El inspector Cray, aunque se enorgullecía de su neutralidad, había pasado suficiente tiempo en pequeños pueblos como para reconocer cuando la marea de chismes se había convertido en un maremoto, y se dirigía rápidamente hacia Ruby Featherstone. La citaron a la oficina del policía justo después del desayuno. La señorita Marple
que había estado cuidando su enrejado de hiedra cerca, notó el momento exacto en que la noticia llegó a la señora Grindle, cuya taza de té se congeló a medio camino de sus labios afuera de la cuchara dorada, y luego a la señora Canfield, quien palideció un poco e inmediatamente comenzó a murmurarle a su amiga que lo sabía desde el principio. En cuestión de una hora, el pueblo había formado su veredicto. Ruby lo había logrado. Después de todo, tenía un motivo. Howard había actuado con frialdad en los días previos al baile, y corría el rumor, nunca confirmado del todo, de que había hablado con su abogado en Basingstoke sobre la modificación de su testamento. Su patrimonio, incluyendo la casa de su padre y un modesto fideicomiso, estaba destinado a su futura esposa. Pero, según informes, se estaba debatiendo un cambio en la redacción, eliminar nombres. Debió haberlo oído, dijo la señorita Jennings con solemnidad mientras comían bollitos al mediodía. Una mujer enamorada puede soportar muchas cosas, pero no ser abandonada por una viuda más rica. Lo envenenó antes de que pudiera cambiarlo, dijo la joven Lily Wright con la energía salvaje de quien repite un chisme que suena bastante plausible. Pero la señorita Marple, que conocía la diferencia entre el amor y el control, y entre el dolor y la culpa, estaba lejos de estar convencida. El Inspector Cray, en su defensa, abordó el asunto con relativa cautela. Ruby no había sido arrestada, pero sí había sido interrogada formalmente, y sus respuestas, según el agente Rowntree, habían sido poco convincentes. Ella seguía diciendo que él era distante, pero no podía dar ningún ejemplo concreto, explicó Rowntree a la señorita Marple afuera de la panadería, y parecía complacida de estar incluida en el serio asunto de la detección. ¿Estaba nerviosa? Oh, muchísimo. No dejaba de moverse, parpadeando como un loco. Apuesto a que son señales clásicas de engaño. —¿O miedo? —respondió la señorita Marple con suavidad. —¿Tenía acceso al ponche? Le sirvió un vaso, dijo. Lo confirmaron 3 personas, pero claro, otras 2 lo hicieron durante la noche. La señorita Marple ladeó la cabeza. ¿Alguien vio lo que pasó con el vaso después? No especialmente, admitió Rowntree, pero la señora Canfield afirma haber visto a Ruby rondando cerca de la mesa de refrigerios 5 minutos antes del vals. Que estuviera rondando no es nada condenatorio, respondió la señorita Marple. ¿La vio hacer algo? No, admitió. Pero, entre nosotros, el inspector Cray se inclina por presentar una denuncia formal. Si no surge nada más, la señorita Marple asintió y luego dijo en voz muy baja: «Siempre me preocupa cuando empezamos a preferir sospechosos convenientes a los correctos». Esa tarde la señorita Marple visitó a alguien que había permanecido sorprendentemente callado desde el baile. Edgar Trent vivía en una modesta cabaña de piedra en las afueras del pueblo, rodeado de rosales secos y un porche sospechosamente limpio. Era un soltero ordenado. Abrió la puerta con visible incomodidad. «Señorita Marple», dijo, «estaba, bueno, preparando el almuerzo». «Nada urgente», dijo amablemente, «solo una charla». «Era usted muy amigo del señor Boxley, ¿verdad?», asintió con rigidez. «Crecimos juntos, niños en calzoncillos, jugando al cricket detrás de la vieja escuela». «¿Y te sorprendiste cuando regresó?». Trent hizo una pausa. «Sí y no. Siempre decía que algún día volvería. Era de ese tipo. Charlatanería, entradas triunfales». «¿Pero no asististe al baile de la cosecha por mucho tiempo?». Sus dedos temblaron. «Me dolía la cabeza. Fui justo después del segundo baile». «Ah, qué lástima. Te perdiste el último vals». «Lo leí», dijo rotundamente. «Y antes de irte, ¿hablaste con Howard?». Tragó saliva. Brevemente, dijo algo raro. «¿Qué fue eso?». Trent dudó. Dijo: «Si lo hago, asegúrate de que no me siga hasta casa». Luego se rió, pero parecía vacío. La voz de la señorita Marple era suave. «¿Y sabías lo que quería decir?». «No», dijo Trent demasiado rápido. La señorita Marple lo observó un buen rato. Luego sonrió.
Gracias, señor Trent. Ha sido de gran ayuda. De vuelta en la plaza del pueblo, el ambiente se había vuelto más tenso. Los rumores ya no eran susurros. Eran declaraciones. Y Ruby ya no era una chica de luto. Era un símbolo de la locura juvenil, de las promesas incumplidas, del peligro de casarse por encanto en lugar de por dinero. Incluso su familia, notó la señorita Marple, se había vuelto silenciosa. Su tío, el vicario, parecía inseguro de cómo hablar de ella. Su tía, que siempre había sido entusiasta con el té y más amable con los cumplidos, ahora respondía a sus preguntas con frases cortantes y expresiones forzadas. La señorita Marple, sentada junto al fuego esa noche, volvió a considerar el caso. Ruby sirvió una bebida, pero otros también lo hicieron. Ruby fue vista cerca de la mesa, pero también lo estaba la señora Penhaligon, que había desaparecido de la vista durante varios minutos antes del baile final. Y luego estaba Edgar Trent, quien tuvo una conversación con Howard que, si se interpretaba correctamente, sonaba como la de un hombre a punto de revelar algo peligroso, algo que podría haber cambiado vidas. Al día siguiente, la señorita Marple visitó al abogado del pueblo, el señor Havisham, con el pretexto de preguntar sobre la cláusula de herencia de un primo. Era un hombre afable, de cara redonda y con afición por las galletas de ciruela. «¡Qué asunto tan terrible!», dijo mientras le pasaba el té. «Yo redacté el contrato de compromiso de Howard, ¿sabes? ¿Acuerdo de compromiso?», repitió ella. Él asintió. Quería que todo fuera oficial. Se haría una transferencia simbólica del título de propiedad el día de la boda. Y mientras tanto, se había programado una modificación de su testamento para la semana después del baile de la cosecha. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron. ¿Ruby estaba al tanto de esto? Que yo sepa, no. ¿Y los cambios? Havisham se llevó una galleta. Tenía la intención de dejarle la propiedad en fideicomiso, no directamente a ella. Dijo que ya había cometido un error antes. La señorita Marple bebió un sorbo de té, pero su mente ya no estaba en el azúcar. Un error antes. A otra persona le habían prometido algo y alguien se dio cuenta, quizá demasiado tarde, de que los estaban eliminando una vez más. Esa noche, la señorita Marple hizo una última visita antes del anochecer, al cementerio. Ella estaba parada frente a una modesta lápida, recién grabada, apenas notada por la mayoría. Harold Penhaligon, 1874-1937. Se fue de repente y muchos lo extrañaron. La señorita Marple estudió la fecha. Murió en abril. La viuda regresó en junio. Howard Buxley regresó en julio, un triángulo o un cuadrado, si se incluyeran los celos. Capítulo 5. Una pista oculta, la lluvia matutina había amainado al mediodía, dejando la plaza adoquinada de Chipping-Dene moteada por la suave luz otoñal. Era en días como estos, días en que el pueblo parecía demasiado tranquilo, demasiado contento, que la señorita Marple a menudo sentía que algo más profundo se agitaba bajo la superficie. Y hoy sus instintos se despertaron. Había dormido poco. Las conversaciones con Edgar Trent, la cronología de la revisión del testamento de Howard y la creciente sospecha contra Ruby habían empezado a tomar forma. No era una imagen completa, sino un esbozo con suficientes contornos como para resultarle inquietantemente familiar. Una historia de promesas hechas e incumplidas, sí, pero también de alguien observando. Alguien esperando su momento, después de una breve parada en la mercería de Myrtle para preguntar por hilo de bordar y nada más, aunque se enteró de que la señora Penhaligon había comprado un borde de encaje de color violeta una semana antes. La señorita Marple regresó al salón del pueblo. El agente de turno, un joven llamado Davis, la miró cuando llegó. «¿Señorita Marple?» «Solo un vistazo rápido, querida», dijo con dulzura. «Estoy trabajando en un pequeño informe para el boletín parroquial. ¿Sobre arreglos florales y decoración del salón?». Parpadeó, confundido, pero no dispuesto a desafiarla. «Por supuesto,
pero no alteres nada de lo que el inspector Cray haya notado, ni lo imaginaría, dijo ella, mientras ya se alejaba. Dentro, la sala parecía un teatro tras la caída del telón. Las sillas estaban apiladas. Los banderines permanecían flácidos y desgastados. En el suelo donde Howard Boxley se había caído, aún quedaba un leve rastro de tiza, ahora manchado, casi barrido. Se dirigió a la mesa de refrigerios, donde el ponchera había brillado bajo las luces de colores. En un impulso, se agachó y abrió el armario lateral debajo de la mesa. Dentro, entre servilletas y agitadores de plata, había una pequeña bolsa de terciopelo, medio enterrada bajo una bandeja de vasos desparejados. Ella lo sacó con cuidado, mientras su corazón palpitaba con fuerza. La bolsita contenía un pequeño frasco de perfume de vidrio con tapón de rosca plateado, grabado en relieve, con un ligero aroma floral. Olía ligeramente dulce, pero intenso, algo herbáceo, algo añejo. Estaba medio lleno, y era familiar. La señorita Marple se quedó muy quieta. Una vez, muchos años atrás, asistió a un almuerzo donde una mujer enfermó por una tintura que supuestamente calmaba los nervios. La tintura contenía digital, extraída por alguien que no entendía con qué rapidez la dosis convertía un remedio en veneno. Este frasco olía casi igual. Lo envolvió en su pañuelo y lo metió en su bolso. A última hora de la tarde, la señorita Marple estaba sentada en su salón, con el fuego recién encendido y una tetera de té en infusión, mientras examinaba el frasco bajo la pequeña lupa de bronce que tenía para los encajes finos, sin etiqueta, sin marca del fabricante, solo el descolorido indicio de algo frotado en la parte inferior. Volvió a pensar en el hábito de la señora Penhaligón. Siempre su propio frasco, siempre su propio perfume, siempre un toque dramático. Pero este frasco no pertenecía a una mujer acostumbrada a perfumes ni pañuelos. No, tenía la sensación de algo funcional, médico, medido, y no era de ella. No, si la memoria de la señorita Marple no me fallara. A las 6 en punto llamaron a la puerta. Era el doctor Lambert, recién salido de cirugía y envuelto en una bufanda, demasiado larga para él. «Recibí tu nota», dijo con curiosidad. «¿Querías hablar sobre la digital?» Ella le sirvió una taza de té y le entregó el frasco. «Encontré esto debajo de la mesa de refrigerios», dijo. «¿Lo reconoces?» Lo examinó detenidamente, frunció el ceño. «Bueno», dijo lentamente, «este es un estilo común de tinturas medicinales. No se compran en farmacias, pero se usan a menudo en hospitales de campaña o por viajeros. ¿Un profesional médico utilizaría uno como este? Posiblemente. Alguien que alguna vez trabajó en condiciones más duras, o alguien que tuvo que darse un capricho sobre la marcha». Los ojos de la señorita Marple brillaron. ¿Como alguien que vivió en el extranjero durante varios años, en una región remota? El doctor Lambert asintió lentamente. «Exactamente». La señorita Marple se inclinó hacia adelante. «Howard Boxley estuvo en Brasil 5 años. Nadie supo, nunca con certeza por qué. Regresó más delgado, tenso y extrañamente preparado para dolencias que aún no se habían presentado. El doctor Lambert dejó el frasco. ¿Está sugiriendo que trajo esto consigo?» «No», dijo en voz baja. «Sugiero que alguien más lo hizo». A la mañana siguiente, regresó a la oficina del policía y solicitó hablar con el inspector Cray. «¿Más novedades?», dijo, con tono cauteloso pero intrigado. «Creo que el veneno no se administró en el ponche, sino en un vaso preparado de antemano, quizá traído en una bolsita y añadido con un gotero preciso». Ella le entregó el frasco envuelto. Cray lo examinó con el ceño fruncido. «¿Y estás seguro de que no era de Ruby?» «Exactamente. No habría sabido usarlo, ni tenía motivos para llevarlo consigo. ¿Y entonces quién?» La voz de la señorita Marple era tranquila. Alguien con experiencia en viajes internacionales, alguien acostumbrado a trabajar fuera de la medicina convencional, alguien que, tal vez, tenía motivos para creer que Howard Boxley estaba a punto
De desenmascararlo, exponer. Howard tenía secretos, inspector, y sospecho que uno de ellos involucraba a Edgar Trent. Cray frunció el ceño. ¿El amigo? No solo un amigo, dijo. Un ex socio, un hombre que había invertido con Howard durante su estancia en el extranjero, un hombre que lo perdería todo si Howard hablaba abiertamente de lo ocurrido allí. Ella le entregó una nota doblada. «Es un telegrama», dijo. «Lo encontré entre las cartas desechadas de Howard en la vicaría. Ruby no lo había leído, ni siquiera sabía que existía. Era de Brasil, marcado como urgente, y advertía a Howard de que alguien había seguido su rastro de vuelta a casa». «¿La ve?» Expresión de Cray se ensombreció. «¿Crees que Trent estaba siendo chantajeado?» «No», dijo la señorita Marple en voz baja. «Creo que él era el chantajista». Tund a mediodía. Edgar Trent fue citado discretamente para ser interrogado. Él lo negó todo al principio, pero ante el telegrama, el frasco de tintura y un registro de viaje que lo ubicaba en Brasil al mismo tiempo que Howard, a pesar de haber afirmado anteriormente lo contrario, su compostura comenzó a quebrarse. «Me iba a arruinar», murmuró, casi entrecortado. «Dijo que confesaría todo el asunto. Le dije que esperara, que yo lo arreglaría todo, pero estaba petulante, sonriente, como siempre». «Y entonces», dijo Cray fríamente, «lo envenenaste». «Solo fue una gota», espetó Trent. «Una dosis pequeña, para asustarlo». La señorita Marple, que se había quedado en silencio, lo miró y dijo, no sin amabilidad, «Lo que pasa con los venenos, señor Trent, es que no les importan las intenciones». Capítulo 6. Confrontaciones y secretos del inspector. Cray había retrasado el arresto formal hasta la mañana. Las pruebas contra Edgar Trent eran contundentes, sí, pero circunstanciales. Un frasco medio lleno, un telegrama, una red de contactos de años en el extranjero. Cray quería cerrarla herméticamente, pero en Chipping Den la noticia no esperó formalidades. Al anochecer, todo el mundo sabía que Edgar Trent había sido detenido para un interrogatorio más profundo, y que la señorita Marple, entre todas las personas, había entregado silenciosamente la última pieza de evidencia. «Trent», jadeó la señora Canfield en la cola del tendero, «pero siempre me pareció tan educado, un poco aburrido quizás. Pero los hombres aburridos no andan por ahí envenenando a la gente». «No, querida», respondió secamente la señorita Jennings. «Solo andan por ahí organizando transferencias de tierras y fingiendo ser víctimas de migrañas». Ruby, al parecer, había sido reivindicada públicamente, pero no reapareció en la plaza del pueblo ni regresó al jardín de té de la vicaría. Según Margaret, no la habían visto desde la visita del inspector. «Creo que está avergonzada», le dijo Margaret en voz baja a la señorita Marple, mientras regresaban a casa después del servicio vespertino. «No de nada de lo que hizo, sino de todo lo que casi creyó, de amar a un hombre que, bueno, escondió media vida tras una sonrisa». La señorita Marple emitió un suave murmullo en señal de asentimiento. «El amor suele ser ciego, Margaret. Pero lo más peligroso es que es sordo, sordo a las advertencias ajenas, al instinto, a las pequeñas traiciones que se esconden tras los cumplidos». Su prima la miró con curiosidad. «No creerás que Trent actuó solo, ¿verdad?» La señorita Marple volvió la mirada hacia el resplandor distante del tejado del salón del pueblo. «Creo que Howard Boxley guardaba más de un secreto, y los secretos rara vez los guarda una sola persona». A la mañana siguiente, el inspector Cray llegó a la casa de la señorita Marple poco después de las 9. Parecía cansado, como si una noche de insomnio se le hubiera metido en el cuello. «He hablado con la Fiscalía de la Corona», dijo, aceptando una taza de té. «Están de acuerdo en que tenemos suficiente para presentar cargos formales contra Trent, pero no será fácil». «¿No?», coincidió la señorita Marple. «Rara vez lo es, sobre todo cuando el orgullo nubla la razón.
Cray levantó la vista. ¿Crees que lo negará otra vez? Creo que lo tergiversará hasta creerlo él mismo. Cray dudó. Hay algo más, añadió tras una pausa. Algo raro. ¿Oh? Registramos la cabaña de Trent de nuevo. Encontramos cartas, correspondencia entre él y Howard, algunas bastante antiguas. Nunca fueron amigos. En realidad, no. ¿Qué eran? Entonces, preguntó. Cray golpeó el sobre la mesa. Socios comerciales, inversionistas y, en una ocasión, cómplices en una empresa minera en el estado de Pará, Sudamérica. La señorita Marple tomó la carta con cuidado. ¿Y era legal? Cray le dedicó una sonrisa forzada. Apenas, pero más que eso, encontramos recibos. Grandes depósitos hechos a Trent a nombre de Silvana Export and Holdings, registrados a nombre de la señora Dorothea Penhaligon. La taza de té de la señorita Marple se detuvo en el aire. «Oh, Dios mío», dijo ella suavemente. Esa tarde, la señorita Marple visitó personalmente a la viuda. La señora Penhaligon vivía en una pequeña casa de piedra con un seto de boj bien podado y pesadas cortinas verdes que parecían inmóviles. Abrió la puerta vestida de seda color ciruela intenso y con una boquilla colocada en un ángulo que la hacía parecer una escultura. «Me preguntaba cuándo llamarías», dijo con cierta amabilidad. «El pueblo necesita a alguien, a quien culpar, después de todo». «Creo que ya hemos encontrado a nuestro hombre», respondió dulcemente la señorita Marple. «Sí». La sonrisa de la señora Penhaligon no llegó a sus ojos. Edgar, la sombra fiel. Pasaron al salón donde ya había una jarra de cristal con brandy en el aparador. La señorita Marple declinó la oferta de una bebida y se sentó frente a su anfitriona con la misma apacible actitud que utilizaba en las exposiciones de flores. «Edgar Trent era tu socio», dijo. «Financiaste al menos una empresa que compartió con Howard». La señora Penhaligon exhaló el humo lentamente. «¿Invertí? Eso no es un delito, ¿verdad?» «No», dijo la señorita Marple. «Pero la pregunta es, ¿en qué invertía silencio?» «Supongo que Howard quería irse», continuó la señorita Marple. «Quizás amenazaba con exponerse. Quizás estaba cansado de ser el encantador testaferro de una empresa que no cumplía del todo con las normas comerciales británicas». «¿Por qué está usted aquí, señorita Marple?», preguntó la viuda con la mirada más aguda ahora. «Una última pregunta», respondió la mujer mayor. «Antes de que llegue el inspector Cray, ¿sabía que Edgar pretendía matarlo?» Los dedos de la señora Penhaligon se apretaron sobre la boquilla, sus labios se separaron y luego se cerraron. «Edgar es un idiota», dijo. «Quería asustarlo, solo una gota, lo justo para espantarlo. Dije que no hubiera más escándalos». «Le dijiste que detuviera a Howard», murmuró la señorita Marple. «Le dije que manejara la situación, y lo logró, mediante el asesinato». La señora Penhaligon miró hacia abajo. «Howard nos iba a arruinar a todos», dijo. «Si se le quita el hilo, se deshace todo el tejido». La señorita Marple se puso de pie lentamente. «Lo entiendo», dijo. «Pero los hilos se enredan cuando se dejan demasiado tiempo». Al anochecer, Edgar, Trent y la señora Penhaligon fueron llevados a Basingstoke para un interrogatorio más profundo. El caso ya no era solo un chisme del pueblo, se había convertido en un titular a punto de publicarse, pero en Chipping Den las consecuencias no se produjeron con sirenas, sino con susurros. Las personas que antes asentían cálidamente a Trent ahora cruzaban la calle. A los niños se les dijo que no se quedaran cerca del seto de la señora Penhaligon. Ruby, todavía oculta a la vista, se convirtió en una figura de lástima en lugar de culpa. Al día siguiente, la señorita Marple regresó una vez más al salón del pueblo. Habían quitado las últimas decoraciones. Los banderines estaban guardados. Y en la esquina, cerca del piano, encontró una pequeña fotografía que se había pasado por alto durante la limpieza. Mostraba a Howard Boxley abrazando a Ruby y Edgar con una sonrisa un poco exagerada. Detrás de ellos, una mesa con vasos de ponche y bandejas de plata brillaba a la tenue luz de una lámpara. Ella dio vuelta a la foto.
En un lápiz tenue se leía: por nuevos comienzos, julio de 1937. La señorita Marple se quedó mirando la letra. No era de Howard, era de Ruby. La foto había sido un regalo, una celebración y probablemente una advertencia desatendida. Capítulo 7. Otro giro era una tarde, particularmente tranquila, en Chipping DN. De esas tardes en las que el sonido se propaga con demasiada facilidad, donde el eco de los pasos se prolonga un poco más de lo esperado y las tazas de té parecen chocar con más fuerza contra los platillos. A la señorita Marple siempre le resultaba desconcertante ese silencio, no por la paz en sí, sino porque solía preceder a alguna nueva perturbación. El pueblo, aunque conmocionado, había empezado a recuperarse. Edgar Trent estaba detenido y el nombre de la señora Penhaligon, aunque aún no aparecía en los periódicos, se había añadido discretamente a la lista de personas bajo escrutinio oficial. Se hablaba de conspiración criminal, fraude internacional y posibles extradiciones, términos que no solían encontrarse en el vocabulario de un lugar donde escándalo solía significar manteles desparejados en una fiesta religiosa. Sin embargo, la señorita Marple seguía insatisfecha. No era que dudara de la culpabilidad de Edgar Trent, ni siquiera de la señora Penhaligon. Sus motivos eran claros, sus medios innegables, pero algo más empezaba a rondar en su mente, algo inexplicable. Era Ruby Featherstone. Y la fotografía, el cuadro, que aún descansaba junto a la chimenea de la señorita Marple, seguía siendo la pieza más peculiar de todas. Representaba a Howard, Ruby y Trent juntos a mediados de julio. Howard los abrazaba en una pose jubilosa, los tres sonriendo en una escena que destilaba optimismo juvenil. Pero la letra en el reverso, hacia nuevos comienzos, era inequívocamente de Ruby. ¿Por qué escribiría eso? ¿De verdad creía que los tres estaban a punto de embarcarse en un futuro compartido? ¿Y por qué Howard había guardado la foto en el bolsillo de su abrigo durante el baile? No tenía sentido, a menos que no fuera la foto de Howard en absoluto, a menos que no supiera que estaba allí. A última hora de esa tarde, la señorita Marple hizo otra visita a la vicaría. Ruby estaba en casa. Margaret la había visto regresar, silenciosamente 2 días antes, pero había rechazado a quienes la visitaban, e incluso el propio reverendo Copley había dicho poco más allá de «necesita tiempo». Pero la señorita Marple sabía que la diferencia entre el tiempo de curación y el tiempo de agravamiento era una cuestión de elección. Ella llamó una vez. La puerta se abrió lentamente. Ruby estaba pálida en la puerta, con el cabello recogido, flojamente, y los ojos ensombrecidos. «Sabía que vendrías», dijo ella suavemente. La señorita Marple sonrió. «¿Puedo molestarla 10 minutos?» Ruby se hizo a un lado sin responder. El salón estaba en penumbra. Una sola lámpara parpadeaba en el aparador. Una taza de té estaba abandonada sobre la mesa. Su contenido hacía tiempo que se había enfriado. Señorita Marple se sentó y abrió su bolso. «Encontré esta fotografía cerca del piano en el salón del pueblo», dijo, entregándosela. «Parece ser de julio». La mano de Ruby tembló levemente cuando lo aceptó. Ella no dijo nada. «Escribiste el mensaje del reverso», continuó la señorita Marple. «Es tu letra. La comparé con tu nota al vicario sobre las flores del altar». Aún así, Ruby no habló. «Supongo que se lo diste a Howard», dijo la señorita Marple con suavidad. Un gesto, una esperanza, pero no lo guardaba en un cajón, ¿verdad? Lo llevaba consigo. Finalmente, Ruby levantó la vista. Su voz era muy baja. «Lo metí en su bolsillo. La noche del baile». La señorita Marple asintió. «¿Por qué?» Ruby tragó saliva. «Porque necesitaba que recordara cómo empezó, cómo creíamos que seríamos los tres, Howard, Edgar y yo. Un pequeño sueño que construimos entre picnics y vino que se nos subió a la cabeza. Pero cambió». «Sí», susurró. «Howard cambió. Cuando regresó de Brasil,
no era el hombre del que me había enamorado. Era frío, cuidadoso, como si esperara que el mundo lo castigara. Y aún así, aceptaste casarte con él. Tenía que hacerlo, dijo, con una lágrima deslizándose por su mejilla. Porque si no, todo se derrumbaría. Edgar necesitaba la fachada para conservar su participación. Dorotea, la señora Penhaligón, necesitaba el compromiso para mantener las inversiones en secreto. Y yo necesitaba algo en lo que creer. La mirada de la señorita Marple no vaciló. Pero tú no fuiste la víctima, ¿verdad, Ruby? La niña se quedó congelada. No te involucraron en sus planes. ¿Lo sabías? Quizás no todos los detalles, pero lo suficiente para darte cuenta de que eras el escudo perfecto. La señorita Marple se inclinó hacia adelante suavemente. Trajiste la foto al baile no como muestra de cariño, sino como advertencia, porque sabías que Howard se iba a retirar, sabías que Edgar podría entrar en pánico, y querías que Howard recordara que no eras una chica indefensa con un vestido prestado. La voz de Ruby se quebró. Solo quería que me eligiera a mí, que nos eligiera a nosotros, no su culpa, no su vía de escape. La señorita Marple se recostó en su asiento. Y cuando no lo hizo, cuando le susurró a Edgar, cuando le dejó claro que ya no seguiría fingiendo, te diste cuenta de que todo se derrumbaría. Ruby cerró los ojos. No lo envenené. No, coincidió la señorita Marple. No lo hiciste, pero sabías que Edgar haría algo. Un largo silencio. Ruby abrió los ojos. Me dijo que tenía un plan. Pensé que se refería a que le pondrían algo a la bebida de Howard, lo justo para que se desmayara, que se avergonzara, que cambiara de opinión. Edgar siempre quiso que Howard lo necesitara. Y dejaste que sucediera. Ruby asintió una vez. Sí, lo dejé pasar. La señorita Marple salió de la vicaría justo antes de medianoche. Las estrellas arriba estaban inusualmente claras, la luna nítida y nada sentimental. Caminaba lentamente, golpeando con su bastón el camino de piedra, y con el corazón más pesado que antes. Había sido una tragedia, no solo de muerte, sino de esperanza, de tres personas unidas por la ambición, el amor y el miedo, y cada uno había traicionado al otro. Por la mañana le contaría todo al inspector Cry. La confesión de Ruby, su complicidad, su silencio. Ya no estaba en manos de la señorita Marple si esto conducía a un proceso penal o a compasión. Algunas verdades, reflexionó, no buscan justicia, simplemente se niegan a permanecer ocultas. Capítulo 8. La prueba final de la señorita Marple. La señorita Marple siempre había creído que las confesiones más sinceras nunca se pronunciaban. Se revelaban en pausas evasivas y las extrañas y vacilantes inconsistencias que se colaban en la voz de alguien cuando creía que el asunto había quedado atrás. Así que no fue al inspector a quien llamó a continuación, ni siquiera a Ruby Featherstone. Era la señora Dorotea Penhaligón. La viuda había sido puesta en libertad discretamente, a la espera de una investigación más exhaustiva, tras haber insistido sus abogados en que nunca había tocado el vaso ni el ponche, ni había lanzado ninguna amenaza. Su petaca, a menudo su accesorio característico, curiosamente, solo contenía ginebra diluida, como había confirmado el equipo de Cry. Pero a la señorita Marple no le interesaba la ginebra. A ella le interesaba la forma en que la señora Penhaligón observaba a las gentes, o en lo que podría hacer cuando pensara que el juego había terminado. Me pregunto si podría visitarla. Había escrito la señorita Marple en su nota. Tengo algo que podría pertenecerle. La respuesta llegó rápidamente. ¿A las 3? No traigas al policía. Cuando la señorita Marple llegó a la cabaña de piedra, la señora Penhaligón vestía de negro discreto. No el luto teatral de algunas viudas, sino un conjunto elegante y práctico que denotaba una confianza agudizada por décadas de control.
Llevaba las manos descubiertas, sin anillos, sin brazaletes. Solo una fina hilera de perlas en el cuello y una expresión indescifrable en la mirada. —¿Dijiste que tenías algo para mí? —preguntó acompañando a la señorita Marple al interior. —Sí —dijo la señorita Marple, acomodándose lentamente en el sillón de respaldo rígido junto al fuego—. Algo que encontré escondido detrás de los cancioneros en la sacristía parroquial. Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña hoja de papel doblada, vieja y arrugada. La señora Penhaligon lo tomó con un destello de sorpresa. Era una carta que la señorita Marple había descubierto al devolver estampas de oración prestadas al escritorio del reverendo Copley ese mismo día. El sobre no estaba marcado, la letra resultaba desconocida a primera vista, pero la firma era incriminatoria. Era una nota de Howard Boxley, fechada 2 días antes del baile. D. He hecho lo que he podido, pero no me van a utilizar. Voy a decírselo a Ruby. Lo siento, pero se acabó. Tenías razón. Algunas cosas nunca cambian. Simplemente ya no puedo formar parte de ellas. La señora Penhaligon lo leyó una vez, lo dobló de nuevo. Luego lo devolvió a la mesa, junto a su licorera de brandy. Ella no lo negó, lo cual, por supuesto, fue una confesión a su manera. El tono de la señorita Marple siguió siendo conversacional. —Lo amabas. La señora Penhaligon esbozó una pequeña sonrisa irónica. —¿Lo amaba? No, yo lo construí. —Aún así —dijo la señorita Marple—, te asustaste cuando amenazó con desmantelar lo que habías creado. Estaba enfadada —corrigió la viuda—, no asustada. Howard siempre se creyó un hombre noble. Pero la nobleza no sobrevive mucho en el negocio de desenterrar secretos y venderlos al mejor postor. Le aconsejaste a Edgar que no actuara. Sí, y luego hizo exactamente lo que los hombres siempre hacen cuando se les hiere el orgullo. Se comportó como un héroe hasta que las consecuencias recayeron sobre mí. La señorita Marple removió su té suavemente, aunque no lo tocó. —Entonces, ¿por qué el telegrama? —preguntó en voz baja. La señora Penhaligon parpadeó. —¿Qué telegrama? La señorita Marple no dudó. El que Howard recibió de su contacto en Brasil, el que le advertía que alguien había rastreado los delitos financieros hasta ustedes. Por un momento, la señora Penhaligon no se movió. Entonces, casi demasiado tarde, sonrió. —Ah —dijo ella—, ese telegrama era todo lo que la señorita Marple necesitaba. Cuando la señorita Marple se reunió con el inspector Cray más tarde esa noche, le entregó la carta de la sacristía y sus notas sobre el comprobante de viuda. Ella afirmó tener conocimiento de un telegrama cuya existencia nunca le dije. Cray silbó entre dientes. —Puede que no haya vertido el veneno —dijo la señorita Marple—, pero es culpable de llevar a Edgar al límite, de usar a Ruby como amortiguador. Permitir que la situación se descontrolara, creyéndose demasiado lista para ser descubierta. Cray asintió. —La traeremos de vuelta. ¿Y Ruby? La señorita Marple vaciló. Ella también es culpable, pero no de asesinato, de omisión, de silencio, de amar a un hombre que le mintió y usar ese amor para ocultarse de la verdad. Cray garabateó algo en su cuaderno. ¿Se mantendrá en el tribunal? No, dijo la señorita Marple, casi con un suspiro. Pero la justicia, inspector, no siempre viste toga y empuña un mazo. A veces llega silenciosamente, en forma de aislamiento. Recuerdo. Arrepentimiento. Cray no discutió. 2 días después, la señora Penhaligon partió discretamente de Chipping Dene. No dejó ninguna nota, ninguna despedida. Su casa estaba cerrada, las persianas cerradas, sus cuentas cerradas. Edgar Trent, al serle presentada la nueva evidencia, finalmente cedió ante la presión. Su confesión formal, por escrito, la nombró la orquestadora. Afirmó que había dejado las cosas claras, que la salida de Howard del acuerdo se gestionaría discretamente. En cuanto a Ruby,
permaneció en la vicaría el resto de la semana y luego se fue a Bournemouth a casa de una tía. El vicario le dijo que no volvería a Chipping-Den. «Ha perdido algo aquí», le dijo a la señorita Marple en voz baja, «algo que no podemos devolver». La señorita Marple simplemente asintió. Había pasado una semana entera desde el baile de la cosecha cuando la señorita Marple regresó al salón del pueblo. Esta vez estaba vacío, sin banderines, sin ponches, sin música. Solo se oía el eco de zapatos sobre madera pulida y el tenue aroma a crisantemos viejos. Caminó lentamente hacia la esquina donde Howard Buxley se había desplomado. No quedó nada sin contorno de tiza, sin cristales rotos, solo espacio, espacio donde el amor se agrió, donde la codicia se derramó como vino, donde la verdad bailó un vals, brevemente antes de derrumbarse bajo demasiadas mentiras. La señorita Marple cerró los ojos por un momento, luego se giró para marcharse. Capítulo 9. La revelación. La señorita Marple siempre había creído que la verdad, como la mala hierba persistente, acaba aflorando. Solo se necesita tiempo, luz y alguien con la paciencia de descubrirla entre las rosas. En una fría tarde de jueves, organizó una pequeña reunión en la sala de reuniones de la iglesia, justo al lado de la sacristía, con el pretexto de ayudar al reverendo Copley con un comité de planificación conmemorativa. Era un viejo truco, invitar a la gente con un solo pretexto para desviar la conversación hacia temas más profundos. No pretendía crear drama, nunca lo hizo, pero al observar los rostros reunidos en la desgastada mesa de madera, supo que había llegado el momento de revelar la verdad. El inspector Cray estaba allí, con un cuaderno en la mano, Ruby Featherstone, Wombo silenciosa y pálida, el agente Rowntree de pie torpemente junto a la pared, reverendo Copley, amable pero ansioso. Y finalmente, escoltado en el último minuto por el propio Cray, Edgar Trent, con el rostro tenso por el cansancio. La señorita Marple se levantó, lenta pero seguramente, y se dirigió a la sala con una voz suave que de alguna manera llenó cada rincón. «Antes de que termine esta reunión», dijo, «me gustaría hablar no como detective, porque no lo soy, sino como una mujer que ha vivido lo suficiente para saber que la gente rara vez comete grandes errores solo por malicia. Lo hacen por miedo, orgullo y, la mayoría de las veces, vergüenza». Nadie interrumpió. Ella empezó a caminar lentamente. Cuando Howard Buxley regresó a Chipping-Den, trajo consigo más que una maleta y una sonrisa encantadora. Trajo consigo secretos y culpa, y el deseo de romper con el pasado. Sus ojos se volvieron brevemente hacia Edgar. Pero separarse de los demás nunca es limpio, sobre todo cuando esos otros controlan tu reputación. Ella se volvió hacia Ruby. Él te había prometido amor. Quizás incluso lo creyó alguna vez, pero tú también sabías lo que llevaba. Le guardaste la fotografía en el bolsillo, la de 3 amigos unidos por la ambición. Esperabas recordarle lo que le debía. Ruby miró hacia otro lado, temblando. La señorita Marple continuó, pero Howard ya había tomado su decisión. Tenía la intención de irse, no solo del negocio, sino también de ti. Había contratado a un abogado para que modificara su testamento la semana siguiente. Planeaba exponer un rastro de fondos malversados, algunos vinculados a inversiones con nombres falsos. Ella se volvió hacia Edgar. «Por eso, señor Trent, trajo el frasco. Los nudillos de Edgar se pusieron blancos». La señorita Marple no levantó la voz. «Ya lo habías llevado antes, ¿verdad? En Brasil, para emergencias. Una tintura de digital. Sabías la dosis que podía simular un corazón débil. Pensaste que un desmayo dramático podría recordarle a Howard quién realmente lo controlaba». Edgar finalmente habló, con la voz ronca. «No quise que muriera. Solo quería detenerlo, ralentizarlo». «Pero usaste demasiado», dijo la señorita Marple con suavidad.
o su corazón estaba más débil de lo que creías. Sea como sea, fuiste tú quien añadió la gota al vaso antes de devolverlo a la mesa de refrigerios. Siguió un tenso silencio. Entonces la señorita Marple se volvió hacia los demás, pero Edgar no estaba solo. Lo animó, lo impulsó. Una mujer que sabía guiar a los demás sin parecer líder. Aunque la señora Penhaligon no estaba presente, su nombre flotaba en la habitación como un perfume. La señora Penhaligon se benefició del silencio. Tenía intereses comerciales ocultos tras el prestigioso nombre de Sylvana Holdings, inversiones que, de haber sido expuestas, la habrían implicado en algo más que un escándalo social. Cray asintió lentamente. Tenemos las cartas y las transferencias bancarias. Se le cobrará lo que corresponda. La señorita Marple juntó las manos, pero había un jugador más. Uno que no vertió veneno, uno que no financió el contrabando, pero uno que sabía, que escuchó lo suficiente, vio lo suficiente para darse cuenta de que algo iba a pasar y no dijo nada. Ella miró una vez más a Ruby. «Lo dejaste pasar», dijo en voz baja. «Esperabas que Howard se asustara, que eligiera la seguridad. ¿Que te eligiera a ti? No esperabas que cayera, pero cuando lo hizo te quedaste quieta. Porque en el fondo ya habías decidido que se lo merecía». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Ruby. «Lo amaba», susurró. «Lo sé», dijo la señorita Marple, «y esa fue la tragedia. Amabas la versión de él que nunca existió, el reverendo Copley, que había permanecido en silencio todo el tiempo. Ahora se levantó y colocó una mano sobre el hombro de Ruby. «Todos fallamos», dijo en voz baja. «Lo que importa ahora es qué hacemos con la verdad». El inspector Cray cerró su cuaderno. «Se presentarán cargos», dijo, con tono amable. «Pero imagino que algunos, como el papel de la señorita Featherstone, se sopesarán según la intención». Edgar Trent no dijo nada. No parecía enojado ni amargado, sino vacío. La reunión terminó sin ceremonia. Afuera, el viento había aumentado, esparciendo hojas quebradizas por el camino de la iglesia. La señorita Marple salió al frío, con el abrigo tirando de su cuerpo. Al llegar a la verja, Ruby la alcanzó. «Gracias», dijo Ruby. La señorita Marple asintió. «¿Para qué?» «Por no convertir esto en un espectáculo». La señorita Marple la miró amablemente. «Querido», dijo, «el asesinato puede ser dramático, pero la comprensión siempre es más silenciosa y más duradera». Se separaron en la esquina, y el pueblo, aunque todavía bullía de inquietud, comenzó su lento retorno al orden. Capítulo 10. Consecuencias era el tipo de frío que se colaba con discreción, las primeras señales del invierno, rozando las casas de piedra de Chipping Deane, con escarcha alrededor de los canalones y las chimeneas. En las semanas posteriores al baile de la cosecha, el pueblo había empezado a respirar, pero el aliento aún salía en bocanadas visibles. Vacilantes, frágiles, Edgar Trent ya no estaba en el pueblo. Las autoridades lo habían escoltado a Basingstoke, a la espera de la acusación formal. Se decía que había firmado una confesión completa, marcada por el temblor de sus manos y sin solicitar clemencia. Algunos decían que había envejecido 10 años en 15 días, otros decían que parecía aliviado. La señora Penhaligon, mientras tanto, había desaparecido casi tan rápido como había reaparecido. Su casa estaba cerrada, sus rosales abandonados. Una semana después apareció un aviso en la ventana. «Se alquila por acuerdo privado». El abogado se negó a dar más detalles. ¿Y Ruby Featherstone? No se fue con sirenas ni escándalo. Se fue en silencio, con las maletas preparadas por su tía y un abrigo largo de lana abrigado. Margaret le contó a la señorita Marple que Ruby había besado al vicario en la mejilla en la estación y le había dado las gracias sin el menor atisbo de ironía. «Creo que estará bien», había dicho Margaret, con el tiempo. La señorita Marple asintió, porque algunas heridas, ella lo sabía, no requerían puntos.
Simplemente necesitaban tiempo y un lugar lo suficientemente alejado de donde había comenzado. El dolor. El salón del pueblo permaneció cerrado durante el resto de la temporada. Oficialmente, se debía a una repintura planificada y un estudio estructural. El consejo parroquial la había calificado como una renovación oportuna. Pero todos sabían por qué. Nadie quería bailar en la misma pista donde había muerto Howard Boxley. Se habló de reemplazar las tablas de madera, de colgar banderines nuevos, de organizar un baile de primavera para borrar el recuerdo. Pero la señorita Marple, siempre escéptica ante semejante limpieza simbólica, sabía que la memoria no se borraba tan fácilmente. El legado de Howard permanecería, no en las tablas del suelo, sino en los ojos de quienes lo vieron caer, y en la lenta y creciente comprensión de que nadie sabía realmente quién había sido. Una tarde de finales de octubre, la señorita Marple visitó al reverendo Copley en la vicaría. El salón olía a madera de manzano y cuero viejo. Se había servido el té y el fuego zumbaba suavemente. «Viste con más claridad que cualquiera de nosotros», dijo el reverendo, rompiendo un silencio pensativo. «Es un don». «No», respondió la señorita Marple con su habitual dulzura. «Es solo una vieja costumbre de observar. La gente siempre te dice la verdad si les das suficiente tiempo». Él bebió un sorbo de té. «¿Crees que Ruby volverá algún día?» «No», dijo ella, «pero creo que pensará en este lugar más a menudo de lo que espera. Lo llevará consigo, como una flor prensada en un libro olvidado, desdoblado solo cuando menos quiera verlo». Copley asintió. «¿Crees que ella lo amaba?» La señorita Marple miró su taza de té. Amaba la versión de él que él le permitía ver. La parte que ansiaba redención, pero Howard Boxley pertenecía a demasiadas personas. A Edgar, a Dorotea, a una identidad de la que intentó desprenderse, pero nunca logró escapar del todo. Ella dejó su taza suavemente. Era un hombre dividido entre la culpa y el instinto de supervivencia. Y al final, no eligió ninguna de las dos. Al día siguiente, la señorita Marple paseó sola por el cementerio. El aire era fresco y el cielo tenía un suave tono peltre que prometía un anochecer temprano. Sus pasos eran lentos, su bastón firme. Contra el sendero de grava se detuvo frente a la modesta lápida de Howard, recientemente añadida cerca de la de sus padres. La tierra todavía se estaba asentando. No había ninguna inscripción más allá de la estándar, ni hijo amado, ni prometido devoto. Solo su nombre, sus fechas. Howard Percival Boxley, 1899-1937, un hombre recordado no por cómo vivió, sino por cómo murió. La señorita Marple se inclinó ligeramente y colocó una ramita de romero junto a la piedra. «Para el recuerdo», dijo en voz baja. Luego, enderezándose, volvió la mirada hacia el horizonte. Más tarde esa noche, de vuelta en la cabaña de su prima, la señorita Marple estaba sentada junto a la chimenea, con su cesta de tejer a sus pies y un pequeño diario abierto en su regazo. Tenía la costumbre, después de cada caso, aunque nunca los llamaba así en voz alta, de anotar sus pensamientos con una letra pulcra. Mojó su pluma en tinta y comenzó a escribir. Chipping Dene. Baile de la cosecha. Muerte por digitalis punt culpa. Compartida entre 3. Edgar Tren, ejecutor y cobarde. Dorothea Penhaligon, manipuladora y titiritera de sombras. Ruby Featherstone, cómplice silenciosa del corazón. La verdad se retrasó, pero no se negó. Lección. Una mentira solo se puede bailar durante un tiempo antes de que la música se detenga. Ella cerró el libro suavemente. Luego se volvió hacia el fuego y observó cómo las brasas crepitaban y se fundían unas con otras, del rojo al gris, del claro a la ceniza, y en el silencio susurró algo que nadie más oiría jamás. Incluso en un lugar tan tranquilo como este, dijo, los secretos saben hablar.